Buenos días. Bueno, este video va a ser relativamente corto, ya que lo que vamos a ver van a ser tres problemas de la guía 8 de tiristores y triac, cómo resolverlos, ya habiendo visto la teoría y haber deducido las ecuaciones, no debería revestir mayores problemas. Bueno, larguemos con el problema número 1. El problema número 1 es un rectificador de media onda, el cual tenemos como datos la resistencia de carga, la tensión aplicada de alimentación, que es de 17 volts de pico y es una senoidal, y lo vamos a disparar al tiristor en un ángulo alfa igual a 20 grados. Fíjense que acá tenemos simbólicamente nuestro sistema de control que va a aplicar a alfa igual a 20 grados a partir del cruce por cero de la tensión de alimentación, cuenta 20 grados y manda un pulso de corriente de corta duración. Ese pulso es un pulso positivo aplicado entre la compuerta y el cátodo del tiristor. Ese pulso va a tener que ser aplicado durante el semiciclo positivo, ya que el tiristor, al igual que el diodo, solamente va a poder conducir cuando la tensión de ánodo sea mayor que la tensión de cátodo. La diferencia con el diodo es que durante el semiciclo positivo, hasta que yo no le dé una señal de control, no empezará a conducir. Lo que vamos a calcular van a ser los parámetros que nos van a permitir seleccionar el tiristor. Veamos las formas de onda. Si esta es nuestra tensión de alimentación, V sub I, y consideramos el semiciclo positivo cuando está polarizado directo, o sea tenemos más acá y menos acá, el tiristor va a estar en condiciones de conducir. Mientras el tiristor no esté disparado, toda la tensión va a ser bloqueada por el tiristor, ya que si no hay corriente en la carga, toda la tensión de alimentación tendrá que caer en el tiristor. Entonces el tiristor bloqueará la tensión directa. ¿Hasta qué momento? Hasta que aplique un pulso en un ángulo alfa, en nuestro caso 20 grados. Cuando aplico el pulso, como el tiristor está polarizado en forma directa, tensión de ánodo mayor que tensión de cátodo, comienza a conducir. Si comienza a conducir y nosotros lo consideramos ideal, que se comporta como una llave que se cierra y su caída de tensión es prácticamente nula durante la conducción, toda la tensión de la fuente de alimentación va a aparecer sobre la carga, que es lo que tenemos aquí. Eso va a ser así, como es carga resistiva, tensión y corriente están en fase. Cuando la tensión pasa por cero, la corriente pasa por cero y el tiristor vuelve a ese estado de bloqueo, se apaga y queda a la espera de un nuevo pulso en su compuerta para poder conducir, que no va a poder ser durante el semiciclo negativo, porque por más que yo aplique pulso, va a estar polarizado en forma inversa. Eso tiene que quedar bien claro. Acá dibujamos la corriente, que es nada más que la tensión sobre la resistencia, es proporcional. Y ahora vamos a empezar a calcular los parámetros. El valor medio de la tensión sobre la carga. Vamos a ver qué valor medio aplicamos sobre la carga cuando lo disparamos en un alfa igual a 20 grados. La tensión sobre la carga tiene esta forma. Por lo tanto, su periodo es 2pi y la función va a ser no nula solamente entre alfa y pi. Entonces tengo que es 1 sobre 2pi, que es el periodo integral entre alfa y pi de una senoidal con una V cresta igual a 17 volt.
seno de omega t diferencial omega t. La resolución de esa integral es bastante sencilla. Nos dice que el valor medio para un rectificador de media onda, el valor medio sobre la carga, va a ser b cresta sobre 2pi por 1 más coseno de alfa. Si nosotros reemplazamos, tenemos el valor de b cresta que vale 17 y alfa que vale 20 grados, vamos a obtener el valor medio de la tensión sobre la carga. Si yo a ese valor medio de tensión lo divido sobre la resistencia, tengo el valor medio de la corriente sobre la carga, que es exactamente la misma que el valor medio del tiristor, ya que la resistencia y el tiristor están en serie. La corriente tiene la misma forma. Si ahora analizamos la tensión inversa que va a tener que soportar el tiristor, eso lo vemos cuando analizamos la tensión sobre el tiristor. Tengo un bloqueo de tensión directa entre 0 y alfa, entre alfa y pi vale 0 porque está en conducción, y durante el semiciclo negativo bloquea toda la fuente. Por lo tanto, la máxima tensión que va a tener que soportar es de 17 volts. Ese es un parámetro que necesito para seleccionar el tiristor. ¿Cómo es el valor eficaz sobre la carga? El valor eficaz de la tensión sobre la carga, nosotros ya sabemos la expresión del valor eficaz, es la raíz cuadrada del periodo, ya sabemos que es 2pi, la integral va a ir entre alfa y pi de la función al cuadrado. La resolución de esta ecuación es un poquito más compleja. En general lo que conviene es reemplazar el seno cuadrado de omega t por 1 menos coseno de 2 omega t sobre 2. Eso ya creo que en el teórico ya se lo he mencionado, para poder resolver la integral. Esta es la expresión. Si la reemplazamos, fíjense que lo único que necesitamos es el valor de la b cresta que vale 17 y de alfa que vale 20. Tenemos que el valor eficaz de la carga en la tensión es de la tensión en la carga es de 8,46 volts. Y la corriente será dividido la resistencia, o sea 423 mA. Por lo tanto, para seleccionar el tiristor, ¿qué parámetros necesitamos? Valor medio de la corriente sobre el tiristor, valor eficaz de la corriente sobre el tiristor y la tensión inversa que va a tener que bloquear. Con esos tres parámetros podemos seleccionar el tiristor. Bueno, veamos ahora el problema 2. El problema 2 tiene los mismos datos de la tensión de alimentación B sub S, la tensión secundaria. B sub S tiene un pico de 17 volts. La resistencia también es del mismo valor, pero ahora es un rectificador de onda completa con transformador con punto medio, parecido a lo que vimos en el capítulo 1, en la guía 1, con diodos, simplemente que ahora reemplazamos los diodos por tiristores. ¿Qué va a ocurrir? Durante un semiciclo va a conducir un tiristor, siempre y cuando aplique un pulso en la compuerta para que comience a conducir, y en el semiciclo negativo va a conducir el tiristor 2 nuevamente cuando aplique un pulso respecto del cátodo sobre el tiristor 2. Bueno, de nuevo, la idea es poder hallar los parámetros para selección del tiristor. Esas serían las formas de onda obtenidas de la simulación. Fíjense, esta es la tensión de alimentación B sub S. Fíjense que B sub S es entre el punto medio y un extremo del bobinado. Entre los dos extremos es el doble. ¿Está claro? Bien. Entonces, durante el semiciclo positivo, cuando yo tenga más acá
y menos acá, voy a tener más acá y menos acá. Por lo tanto va a estar polarizado directo el SCR1 y polarizado inverso el SCR2. Por consiguiente, el único que está en condiciones de conducir es el tiristor 1. Hasta que yo no aplique un pulso en alfa igual a 20 grados, para alfa igual a 20 grados, al igual que en el problema 1, no va a empezar a conducir. Por lo tanto, si yo veo la tensión sobre el tiristor 1, en la primera parte va a bloquear la tensión directa. Cuando aplique un pulso a los 20 grados, se comporta como una llave, se cierra, por lo tanto la tensión es 0 durante todo el semiciclo. Toda la tensión V sub S, cuando yo disparo el tiristor 1, aparece sobre la carga, que es lo que vemos aquí. Cuando la tensión pasa por 0, la corriente también pasa por 0 porque la carga es resistiva. Si la corriente pasa por 0, el tiristor se apaga. En el semiciclo negativo, ahora vamos a tener menos acá, más acá, menos acá, más acá. Por lo tanto, el que va a estar en condiciones de conducir es el tiristor 2. A los 20 grados, contados a partir del cruce por 0, yo disparo el tiristor 2 y empieza a conducir el tiristor 2. Lo que tengo dibujado acá entonces es, en síntesis, la tensión que aparece sobre la carga. Para sacar el valor medio de esto, tengo que integrar una función que su periodo ahora ya no es 2pi como en el primer problema, sino que es pi, ya que esta parte se repite nuevamente aquí. Por lo tanto, ahora el periodo es pi. Entonces, si yo quiero sacar el valor medio de esta función, es 1 sobre pi integral entre alfa y pi de una tensión senoidal cuyo pico es 17 volt. Esto es lo que nos da, fíjense si yo disparo en 0 grados, esto me queda 1 más 1, 2, por lo tanto me queda 2b cresta sobre pi. ¿Qué sería? Que yo reemplazara los tiristores por diodo, un rectificador de onda completa me da un valor medio que es 2b cresta sobre pi. La diferencia es que yo acá puedo variar el ángulo entre 0 y pi. Entonces la potencia que transfiero a la carga la puedo variar entre 0 y la potencia máxima cuando disparo en 0 grados. Si reemplazo, ahora la tensión media es 10,5 volt, por lo tanto la corriente media es 5,25 mA. Eso en la carga. La corriente tiene la misma forma de onda. Si calculo el valor eficaz, es aplicar la expresión del valor eficaz, de nuevo, a esta función que tiene un periodo pi. La expresión un poquito más compleja va a ser esta que vemos aquí. Los valores son 11,96 volt y la corriente eficaz es la tensión eficaz dividido la resistencia, que es 20, me va a dar 598 mA. Hasta acá hemos calculado los valores medios y eficaces de tensión y corriente sobre la carga. Ahora nos falta descubrir cuánto valen sobre cada tiristor para poder seleccionar el tiristor. En el caso anterior, cuando era un rectificador de media onda, la del tiristor y la carga era la misma porque estaban en serie, pero acá no. Acá durante un semiciclo es el tiristor 1 el que aporta la energía y durante el segundo semiciclo es el tiristor 2 el que aporta energía a la carga. Entonces,
vamos a tener que aplicar ahora las integrales para los tiristores. Bueno, acá hemos repetido las gráficas con una diferencia. Acá lo que estamos viendo es la corriente en vez de la tensión sobre la carga. ¿Para qué hacemos esto? Porque nosotros lo que queremos mostrar es que durante el primer semiciclo el que aporta corriente es el tiristor 1 y durante el segundo semiciclo el tiristor 2. Entonces, si yo lo que quiero sacar es el valor medio de corriente que circula por el tiristor 1, la forma de onda va a ser 0 hasta alfa, va a ser una senoidal entre alfa y pi, y después entre pi y 2pi para el tiristor 1 va a ser 0, porque el que va a estar aportando es el tiristor 2. Por eso, cuando yo tenga que calcular el valor medio de la corriente en el tiristor 1, mi periodo va a ser entre 0 y 2pi, en la cual entre pi y 2pi vale 0 la corriente para el tiristor 1, porque el que está proveyendo corriente a la carga es el tiristor 2. Esa va a ser la única diferencia en la expresión. Fíjense, la corriente media en el tiristor 1 va a ser, el periodo es 1 sobre 2pi. Antes, cuando veíamos en la carga, que en la carga teníamos esta forma, el periodo era pi. Ahora, si yo miro a un solo tiristor, el periodo es 2pi. Entre alfa y pi, el resto va a ser igual. ¿Está bien? Lo único que cambia es el 2, con lo cual está claro que el valor medio de corriente sobre el tiristor 1 va a ser la mitad de la corriente media que tengo en la carga. Y su valor va a ser 262 miliamperes. Veamos ahora el valor eficaz. ¿Ustedes creen que también se va a dividir a la mitad? No, no se va a dividir a la mitad, porque si bien también la diferencia es en el periodo, que en vez de ser pi, como lo era cuando calculaba en la carga, ahora es 2pi, tengo una raíz cuadrada. Por lo tanto, la corriente eficaz en el tiristor va a ser raíz de 2 veces más chica que en la carga. Y su valor va a ser de 423 miliamperes. Esto está sacado para el tiristor 1, por ejemplo, pero para el tiristor 2 va a ser exactamente igual. ¿Está claro? Si ahora veo la tensión inversa, esto lo vimos bien en el teórico, pero voy a volver a insistir. Si yo quiero ver la tensión inversa sobre el tiristor, lo que voy a hacer es concentrarme y no quitarle la vista al tiristor 1, por ejemplo. ¿Qué voy a decir? Durante el semiciclo positivo, hasta que no lo dispare, va a bloquear toda la tensión directa. O sea, V sub S va a estar bloqueada por el tiristor 1. Aquí lo disparo, su tensión es prácticamente nula. Aquí se apaga el tiristor 1 y empieza ahora el semiciclo negativo. ¿Qué vamos a tener? Durante el semiciclo negativo, mientras yo no dispare al tiristor 2, no tengo circulación por RL. No hay circulación de corriente por RL. Por lo tanto, este punto, que es el punto medio del bobinado secundario, tiene la misma tensión que este punto, porque no hay caída de tensión acá. Por lo tanto, esta masa es como si estuviera aquí. ¿Y de este lado qué tengo? Y de este lado tengo V sub S negativo. Entonces tengo
V sub S negativo, igual que aquí, pero ahora negativo. Eso es cierto hasta que llego al ángulo alfa y disparo el tiristor 2. ¿Qué pasa cuando disparo el tiristor 2? Bueno, no olvidemos, estoy analizando la tensión sobre el tiristor 1. En el ánodo es la tensión en este punto. En el cátodo, cuando yo disparo el tiristor 2, esto es una llave que se cerró. Por lo tanto, no hay caída de tensión. Ahora, la tensión que tengo acá, la tengo en este punto, que es lo mismo que el cátodo del tiristor 1. Resumiendo, cuando conduce el tiristor 2, en este lado tengo este extremo del bobinado, la tensión de este extremo del bobinado, y en el cátodo la de este extremo del bobinado. Entonces ahora es 2 veces V sub S. Entonces se comporta como 2 veces V sub S. La tensión inversa entonces va a ser 2 veces la cresta de V sub S. Y si la cresta de V sub S es 17, la tensión inversa que va a tener que soportar el tiristor es 34. El tiristor 2 es exactamente lo mismo, desfasado 180 grados. Bueno, por último veamos el problema 3, que ahora en vez de un tiristor es un triac. O sea, es para controlar potencia de alterna. ¿Por qué? Porque el triac tiene capacidad de conducir en ambos sentidos. Recuerden la teoría que lo podíamos reemplazar al triac por 2 tiristores en antiparalelo para que un tiristor conduzca en el sentido en un sentido y el otro tiristor conduzca en el otro. Bueno, todo se puede asociar en una sola pastilla que se denomina triac. Al ser un triac ya no podemos hablar de ánodo y cátodo, sino que hablamos de terminal T2 y terminal T1. ¿Qué diferencia hay? Es importante poder identificar el terminal T2 del T1, de poder diferenciarlo, porque el pulso que yo aplico para poder disparar el triac es un pulso que puede ser positivo o negativo, pero respecto de T1. O sea, mi circuito de control tiene que estar asociado entre la gate o la compuerta y T1. Bien, ahora lo que vamos a ver es un problemita en donde tenemos una resistencia de 20 ohm que está puesta directamente a tensión de línea. Fíjense que es una cresta de 311, o sea, el valor eficaz es 220 volts. Y que lo voy a disparar en 30 grados. Lo que me pide es calcular los parámetros para seleccionar el triac. ¿Cómo va a ser? Este es el resultado de la simulación. Por eso tiene esta forma en la gráfica. Durante el semiciclo positivo, mientras no dispare al triac, toda la tensión, esto es la tensión sobre la carga, toda la tensión va a caer sobre el triac. Cuando dispare al triac, en este caso a los 30 grados, ahora toda la tensión pasa a la carga y esto se comporta como una llave, considerémosla ideal. O sea, la caída es 0 y toda la tensión aparece sobre la carga. Entonces, esta es la tensión sobre la carga. A los 30 grados aparece la tensión de alimentación sobre la carga. Cuando la tensión pasa por 0, la corriente pasa por 0 y el triac se apaga. ¿Y qué pasa en el semiciclo negativo? Queda esperando que a los 30 grados, a partir del cruce por 0, vuelva a realizar un disparo y ahora aparece el semiciclo negativo sobre la carga. Fíjense entonces que el valor medio de esta forma de onda sobre la carga es nula. Solamente vamos a tener valores eficaces. Estamos haciendo un control de potencia de alterna. Esto es lo que se usaba antiguamente, por ejemplo, cuando las lámparas eran incandescentes, como atenuadores de luces. Tenían una perilla
que giraban para un lado y para el otro y aumentaba la intensidad lumínica. Básicamente era variar el ángulo de disparo del triac y de esa forma era más fácil. Ahora, con bajo consumo o LED, ya hacerlo con triac ya no tiene mucho sentido. Y aparte es bastante más complicado porque las cargas ya no son resistivas como cuando era un foco incandescente. Bien, esta es la forma de onda que tenemos de tensión y por lo tanto la corriente es igual, ya que es una resistencia. Tenemos que sacar el valor eficaz de esta forma de onda de tensión. Si la dividimos sobre la resistencia vamos a tener el valor eficaz de la corriente. El valor eficaz de la corriente en la carga es la misma que en el triac, ya que el circuito es un circuito serie, están en serie. Sacar el valor eficaz de la corriente en la carga es lo mismo que en el triac. Bueno, ¿cómo es el valor eficaz? El valor eficaz sobre la carga va a ser 1 sobre 2pi. 2pi va a ser el periodo. Va a ser integral entre alfa y pi de una senoidal al cuadrado, la función al cuadrado, más entre pi más alfa, que es este punto, y 2pi de también una senoidal. La senoidal en este punto es negativa. Yo puedo reemplazar este término, en vez de decir esto, puedo decir que es también entre alfa y pi de una menos seno. Es lo mismo hacer esto que esto. Pero fíjense, esta función está al cuadrado, que sea positiva o negativa, es lo mismo, porque está elevada al cuadrado. Por lo tanto, todo esto es lo mismo que esto. En conclusión, puedo poner que es 2 veces sobre 2pi. Resolver esto me da esta función. Teniendo el ángulo alfa, que es 30, y la b cresta, que es 311, yo puedo sacar el valor eficaz de la tensión sobre la carga. Me da 216. De nuevo, si yo no hubiera puesto el triac y hubiera puesto directamente la tensión de la domiciliaria sobre la carga, la tensión eficaz, ¿cuál va a ser? 220 volts. También estoy aplicando 220 volts sobre la carga. Con el triac, como yo retraso la transferencia de energía hacia la carga en 30 grados, ahora pude disminuirlo a 216. De 220 bajo a 216 cuando lo disparo en 30 grados. Por lo tanto, puedo controlar la potencia de alterna que transfiero a la carga. La corriente eficaz va a ser esta tensión dividido la resistencia, dividido 20. Ese va a ser un parámetro, la corriente eficaz, para poder seleccionar el triac. ¿Y cuál va a ser la tensión máxima? ¿Se acuerdan que no hablábamos de tensión inversa en el triac? Porque tanto para un lado como para el otro conducía, no hay tensión inversa, hay tensión directa. Pero yo tengo que seleccionar un triac cuya tensión directa sea mayor que la tensión que yo aplico, porque en caso de que yo anule los pulsos, que quiera apagar el circuito, si la tensión aplicada sobre el triac es mayor que la que es capaz de bloquear directo, se va a disparar solo. No se va a romper, pero se va a disparar. Por lo tanto, son dos parámetros. La corriente eficaz, necesito, del triac, y la tensión directa, la tensión máxima que voy a aplicar. Esos son, tengo que elegir un triac que tenga una tensión máxima mayor que la que voy a tener aplicada sobre el dispositivo. Por último, les quiero mostrar en el resultado de simulación cómo haría
Yo de todas maneras les voy a pasar los archivos para que ustedes puedan cargar y simular tanto el problema 1 como el 2 como el 3. Pero si yo quiero hallar el valor eficaz de esta forma de onda es la tensión sobre la carga, que en mi caso se llama tensión sobre el terminal 2 de la resistencia 2. Si yo edito haciendo doble clic, edito esta tensión y escribo que ahora me dibuje el RMS, que es el valor eficaz, entre paréntesis, de BR2-2, me va a aparecer esto. Voy a decir, uno se pensaría, pero ¿cómo? Si el valor eficaz no tendría que ser una continua, claro, pero el valor eficaz es una integral. Lo que hace el software es ir integrando desde 0 hasta que se cumple el ciclo. Cuando se cumple el ciclo, tengo mi valor eficaz. El valor eficaz, si yo lo mido, lo puedo medir a los 20 milisegundos, que es cuando se cumple el ciclo, o a los 40 milisegundos, con un marcador. Ustedes tienen acá los marcadores, ponen un marcador, lo llevan al final, que es 40 milisegundos, y me marca que es de 214,94 volt. En vez de 216 me da 215. ¿Por qué? Porque en la simulación la caída de tensión en el triac cuando está conduciendo no es nula. O sea, hay una pequeña, será de 1 volt, también hay una pequeña caída en el triac que por lo tanto estoy perdiendo energía para transferir a la carga. Bueno, con eso concluimos y yo, como ya les digo, les voy a pasar los archivos de simulación para que ustedes puedan jugar, practicar y aprender un poco con el software de simulación. Bueno, que tengan buenas tardes.